Nos ponemos de pie para leer la palabra del Señor, amén, para darle mayor reverencia. Bendito Dios. Libro de Juan, capítulo 19, verso 28, vamos a leer 29 y 30. Y la palabra del Señor la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice así: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y ahí estaba una vasija llena de vinagre. Entonces ellos se empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Oramos para poner en las manos de Dios su palabra. Maravilloso Dios que habitas en gloria, te damos toda la alabanza y la adoración porque solo tú eres digno. Toda la gloria es tuya, Señor Jesús. Toda la honra te la entregamos a ti, Señor. No queremos robar tu gloria, Señor, sino que tu presencia sea manifiesta en este lugar y que seas tú, mi Dios, hablándonos a través de tu poderosa palabra. En esta noche, en el nombre de Jesús, nos disponemos a ser ministrados, Señor, por la palabra de tu Espíritu. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede tomar su lugar. Dele un fuerte aplauso al Señor. Nuestro Dios se merece toda la gloria y toda la honra. ¿Qué le parece si le da ese aplauso al Señor más fuerte? Amén. El mundo hoy en día celebra el nacimiento de Jesús, dicen ellos, ¿verdad? Pero tampoco celebran eso, pero esa es la excusa. Y honramos al Señor, bendecimos al Señor. Ese es un día muy especial del nacimiento de Jesús, pero bíblicamente, ¿verdad? No sabemos si es en esta fecha. Pero pasó un acontecimiento más importante en la Escritura, lo encontramos, y es la muerte y la resurrección de Cristo. Porque nuestro Dios nació, Él murió, pero Él resucitó y ahora Él vive. Y vive no solamente en su trono celestial divino, sino que Él también vive en nuestro corazón. Y todos los días en el Señor debe ser de fiesta y de alegría, porque Él un día nació en nuestro corazón. El hermano Jaro nos decía anoche que él celebra el día que Jesús entró a su corazón. Cuando Él lo recibió como su Señor, como su Salvador, ese es el día, nos decía él, de celebración. Y ese debe ser el día de celebración en nuestras vidas, ese momento cuando nosotros recibimos al Señor como nuestro Salvador. Cuando Jesús muere, el adversario, que ya todos lo conocemos, creyó que llegaba el fin de la historia de Jesús. Pero la historia de Jesús apenas comenzaba con su muerte, porque había un propósito maravilloso. Y dice Juan 19:30, que acabamos de leer: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. En la cruz, Jesús cumplía un plan redentor para lo cual el Padre lo había enviado aquí en la tierra. Y fue el acontecimiento más importante, la muerte de Jesús, porque ahí comenzaba nuestra victoria también. Cuando el enemigo creyó que él había vencido, se equivocó. Y yo le decía al pastor ahora, le duró poco la alegría al adversario, porque solo le duró 3 días.
Él dijo, acabé con Jesús, acabé con el maestro, ya no más se va a hablar de él. Pero después vinieron acontecimientos poderosos donde empezó la iglesia con fuerza, y en el 2023 sigue la iglesia de Jesucristo. 2023 años más tarde. Se tenía que cumplir la palabra del Señor que había sido hablada o había sido dada a los profetas. Y en el libro de Isaías habla de que el momento de la crucifixión o de la muerte de Jesús en la cruz, eso traería a nosotros bendición, porque Él llevaría en la cruz nuestras enfermedades, nuestra dolencia. Lo vamos a leer. Isaías 53, 4 al 6 dice: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Todo eso Jesús lo estaba llevando a la cruz cuando Él fue crucificado. Cuando Él muere en la cruz, el Señor carga con mis enfermedades, con mis dolores. Él, cuando es herido, ¿verdad? Él carga por todas nuestras rebeliones, por nuestro pecado, por nuestro castigo, cae sobre Él, y Él paga esa deuda que no la podíamos pagar, impagable para nosotros. No tendríamos hoy en día ningún medio, ningún recurso para pagar por nuestros pecados, para obtener la salvación y para adquirir la vida eterna. Pero viene Jesús por amor a nosotros, por amor a la humanidad, y Él se sacrifica, y Él va a la cruz para que usted y yo hoy seamos libres de pecado, porque Él nos ha perdonado, nos ha limpiado. Él llevó nuestras enfermedades, Él llevó nuestras dolencias, y Él fue crucificado para que hoy nosotros tuviéramos vida en Él. Él lo dejó todo, Él se despojó de todo, toda la posición que Él tenía, todo lo dejó por amor a nosotros. Y hoy debemos de celebrar la victoria que Jesús tuvo en la cruz del Calvario, porque Él ha sido el acontecimiento más importante en la historia de la humanidad. El Señor Jesús en la cruz selló por la eternidad la derrota del enemigo y la vida plena para nosotros. Ahí el Señor venció en la cruz a ese enemigo, a ese adversario que teníamos, y nos dio a nosotros una vida plena en el Señor. Yo no sé usted, si usted se goza, si usted se deleita en esa nueva vida que usted tiene en el Señor. Porque yo creo que ninguno de nosotros queremos volver a la vida antigua, a la vida que teníamos antes sin Cristo, porque hoy tenemos una vida plena en el Señor. Tenemos propósito, hay diseño divino para nuestra vida, hay plan eterno para cada uno de nosotros, y el Señor cumplirá su propósito en nuestras vidas, porque propósitos eternos hay en nosotros. Juan 10:10 dice y describe el adversario que nosotros tenemos, que Jesús ya venció en la cruz del Calvario. Y Él dice que Él es un ladrón, y que Él viene, nuestro adversario es un ladrón, y que Él viene para hurtar, matar y destruir. Pero dice el Señor: pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La Escritura dice que nosotros estábamos muertos
en nuestros delitos y en nuestros pecados. Pero el Señor hoy, a través del sacrificio en la cruz, nos ha dado vida. No solamente una vida pasajera, que vivamos en esta vida 80, 90 años, no sé cuánto, sino que una vida eterna. Esta vida que estamos viviendo hoy en día aquí en la tierra es una vida pasajera, pero nos espera una vida eterna en Cristo Jesús. Y todo eso nuestro Señor lo ganó en la cruz del Calvario. En la cruz el Señor también reconcilió al género humano con su creador. Por medio del pecado entró la separación del hombre con Dios. Y esa separación no podíamos llegar a Él. No había medio para llegar a Él, porque había un derecho legal que nuestro adversario tenía sobre nosotros. Pero en la cruz el Señor quitó esa barrera y reconciliamos nuestra vida con el Señor. La reconciliamos con Él. Dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Fuimos reconciliados. Esa separación que había del hombre con su creador por medio del sacrificio en la cruz ya no va más. Usted se puede acercar al trono de la gracia del Señor y tener esa relación plena, absoluta en Dios. No hay barrera que nos impida llegar a nuestro Creador, tener comunión con nuestro Creador, tener una relación de intimidad con nuestro Creador. No hay nada que se oponga, porque el Señor nos dio libre acceso cuando Él muere en la cruz del Calvario. Usted puede acercarse a Dios confiadamente. El Señor no nos va a rechazar. Él está con los brazos abiertos para recibir todo aquel que se acerque a Él. El libro de Efesios, capítulo 2, verso 14 y 10 al 16 dice: porque Él, o sea nuestro Señor Jesucristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, mediante la cruz reconciliar, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Ya no somos dos, en Cristo Jesús somos uno solo con Él. Jesucristo y nosotros somos uno, porque Él reconcilió esa enemistad que había entre el hombre y nuestro Creador en la cruz. Por lo tanto, nosotros ahora ya no estamos en enemistad con Dios, sino que ahora somos amigos de Dios, somos sus hijos, somos su creación, somos su iglesia amada, su iglesia redimida, que Él vendrá a levantarlo. Él vendrá por nosotros en el debido tiempo. Él vendrá por su iglesia. Yo no sé cuántos se quieren ir con el Señor. Qué bueno, me alegra eso, porque sabe que hay mucha gente que no quiere dejar este mundo. No quiere irse de este mundo. Hay tantas aflicciones, tantos problemas, tantas cosas en el mundo hoy en día, que salen pestes, que salen, se escucha de rumores de guerra, que hay guerra, que la economía, que la inseguridad, tantos problemas en este mundo. Pero llegará el tiempo donde nosotros dejaremos de sufrir, porque Él nos llevará con Cristo Jesús a las bodas del Cordero. Todo sufrimiento se acabará, todo problema terminará. Dice 2 de Corintios, capítulo 5, verso 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados,
y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. O sea, Dios se puso en su lugar y en mi lugar. Él cargó con mi pecado. Él cargó con esa deuda que yo tenía. Él cargó con ese peso de separación del hombre contra su creador. Él cargó con todo para que hoy nosotros seamos justificados en el Señor. La muerte y la resurrección del Señor Jesús nos hace victoriosos, porque su espíritu entra directamente a morar en nosotros. El Espíritu de Dios está en nosotros. Aquí venimos a reunirnos, a congregarnos, a alabar, a exaltar al Señor. Pero cuando nosotros nos vamos de este lugar, el Espíritu Santo no se queda aquí. Él se va con nosotros porque Él mora aquí. Este es el templo, es la morada del Espíritu Santo. Y Él, donde yo me mueva, donde usted se mueva, Él va con usted ahí. Usted ya no está solo, el Señor mora en usted. Qué maravilloso que por medio del sacrificio de Cristo en la cruz, ahora nosotros no solo tenemos acceso libre a Él, sino que Él vive en nosotros. Que nosotros podamos ser esa habitación, esa casa donde Dios pueda habitar. ¿No le parece que es algo maravilloso? Que el Señor nos haya elegido, escogido a nosotros. Lucas 24:44 dice: y Él dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que sea revestido del poder de lo alto. Cuando el Señor reconcilia al hombre por medio del sacrificio en la cruz, a nosotros el Señor nos tenía como preparado al final de todo el plato fuerte. Después que el Señor nos reconcilia con Él en la cruz, nos perdona de nuestros pecados, carga con nuestras dolencias, carga con nuestras enfermedades, paga la deuda que teníamos con nuestro adversario, nos hace libre. Estábamos muertos en pecado, pero Él nos da vida y nos reconcilia con Él. Dice el Señor, pero también hay una promesa, que todos aquellos redimidos, todos los que son mis hijos van a poder disfrutar. Y es que llegará el día donde llegará el Consolador. Y hasta el día de hoy el Espíritu Santo está con nosotros. Y mientras el Espíritu Santo esté con nosotros aquí en la tierra, seremos más que vencedores en Cristo Jesús. Hay algo, dice el Señor, poderoso, que yo quiero hacer y maravilloso que quiero hacer con ustedes. Y eso lo encontramos en el libro de los Hechos. Yo sé que usted se sabe ese versículo, que usted ya lo ha leído, lo ha estudiado y que ha meditado y lo ha experimentado y lo ha sentido y lo ha vivido. Pero lo vamos a leer. Dice Hechos 1:8: pero recibiréis poder
cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Lo que falta, dice el Señor, porque yo me tengo que ir, es que ustedes sean llenos del Espíritu Santo. Porque no podíamos ser llenos del Espíritu Santo cuando había esa separación de nosotros con nuestro Creador. Pero cuando Él ya paga esa deuda, entonces nosotros tenemos acceso al Consolador, al Espíritu Santo, y recibimos poder en Cristo Jesús. Amén. Cuando a nosotros nos dicen, hermana, usted puede, hermano, usted puede porque Dios está con usted, porque usted no está solo, porque tiene a Dios. No es que nos están motivando, hermano, es que nos están declarando una realidad, una verdad de la palabra de Dios, donde dice que cuando el Espíritu Santo viene sobre usted, usted adquiere poder. Y ese poder a nosotros nos lleva a desarrollar cualquier cosa que nosotros querramos hacer para el Señor. El Señor nos dará la victoria siempre, porque Él ya obtuvo la victoria, porque Él ya ha sido más que vencedor, porque Él triunfó. Cuando el adversario creyó que había terminado todo, con el Señor Jesucristo apenas comenzaba, porque cuando Él se levantó de esa tumba, ahí empezó todo. Y dice que en una ocasión, en el día de Pentecostés, cuando estaban todos reunidos en el aposento alto, vino aquel derramamiento del Espíritu Santo sobre ellos. La promesa de la cual Jesús les había hablado se estaba cumpliendo en ellos en ese momento. Y dice la Biblia que una de las características que sucedió en ellos es que empezaron a hablar en diferentes lenguas. ¡Qué maravilloso! Anhelamos ser llenos de la presencia del Señor. Anhelamos ser llenos del Espíritu Santo, porque aparte de que lo necesitamos al Espíritu Santo, necesitamos ese poder para poder vencer, para salir victorioso de toda circunstancia, de toda adversidad, de toda tempestad, de toda prueba, de cualquier circunstancia difícil. Por medio del poder del Señor Jesucristo salimos victoriosos. Si Cristo lo pudo hacer y nosotros somos sus hijos, también nosotros lo podemos hacer. Y podemos salir victoriosos en Cristo Jesús. Usted puede, iglesia, porque Dios está con usted. Usted pudo irse hoy a compartir con su familia, a comer esa comida deliciosa que ha preparado. Pero usted dijo, pero antes de todo, yo tengo que ir a glorificar al Señor. Antes de todo, yo tengo que darle lugar importante al Espíritu Santo que mora en mí. Y usted se vino a este lugar porque usted sabe que el nacimiento de Jesús no fue lo más importante, sino su resurrección, porque Él ahora vive, y no solamente en los cielos, en el corazón de cada uno de nosotros. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque Él vive en nosotros. Aleluya. Maravilloso es Dios. Póngase de pie y oramos al Padre. Señor, te damos gracias, maravilloso Rey de gloria. Te damos gracias, oh Dios, porque un día tú pagaste esa deuda, Señor, impagable que había en nosotros. Gracias, Dios maravilloso, por ese sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario. Hoy nosotros podemos gozar de una vida en victoria. Podemos gozar de un triunfo. Podemos gozar de cada promesa, de cada bendición, Señor, que tú nos has dado. Hoy podemos disfrutar de tu palabra a través del sacrificio en la cruz. Señor, esta noche yo oro por si hay alguno, Señor, en medio de nosotros, Padre, que ha venido enfermo. Tu palabra dice que tú llevaste en la cruz del Calvario nuestra enfermedad, nuestra dolencia, Señor, fueron clavadas en la cruz del Calvario
Por lo tanto, yo oro a ti, amado Dios, para que tú traigas sanidad sobre los cuerpos enfermos, que tú traigas salud sobre toda dolencia, Señor. La enfermedad se va, la enfermedad desaparece, y yo declaro sanidad en el nombre poderoso de Jesús, porque nuestra victoria es por medio del sacrificio de la cruz, y la promesa es que yo soy sano, yo soy libre por el sacrificio en la cruz del Calvario. Oro, Señor, para que tú liberes, Señor, de pecado, Señor, aquel que está oprimido, aquel que está encadenado por su pecado, porque tú cargaste por nuestros pecados, tú cargaste en la cruz del Calvario por nuestro oprobio, y tú nos has perdonado, Señor. Tú nos has liberado, Padre. Liberta al que está cautivo. Rompe cadenas, Señor, de atadura. Cadenas, Señor, que atan, sean rotas, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Y nos declaramos libres, nos declaramos más que vencedores en Cristo Jesús. Aquel, Señor, donde hay oscuridad, aquel que está en tinieblas, aquel que piensa que ya todo lo perdió, porque ha entrado en un tiempo de oscuridad en su vida. Por medio de tu sacrificio en la cruz del Calvario, tú nos has dado vida plena, y reclamamos hoy esa vida plena en Cristo Jesús. Reclamamos esa vida que nuestro Padre la conquistó en la cruz del Calvario.